Muy buenas noches. Hoy es 22 de agosto del 2024. Continuando con la charla de la lectura del libro La religión del futuro. Hoy es la quinta charla y vamos a centrarnos en esta herramienta tan importante que se llama los 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes que Wilber observó e inventó. Habíamos hablado que son 4 los caminos de la evolución, que está el camino del despertar, el camino del crecer, el camino de expresar y el camino de limpiar. Los 4 cuadrantes son una herramienta muy importante en el camino del expresar, de la expresión de todo lo manifestado. Pero hay una historia de los 4 cuadrantes que tal vez algunos no la conocen y yo quería traerla hoy para darle mucho más relevancia a esta investigación que Ken Wilber hizo y que aportó al desarrollo y la evolución de la conciencia. Cuando él había terminado su libro y su periplo que quedó consignado en Gracia y Coraje, con la vida, la enfermedad y la muerte de Trella, su esposa, empezó a escribir, quería escribir un libro sobre psicología, sobre todas hacer una síntesis de todas las psicologías, y empezó a ver que en la academia las palabras que él empezó a utilizar como jerarquía, desarrollo, despertar, eran vetadas en la academia en esa época, en esos momentos, y se dio cuenta que a pesar de eso, sí había jerarquías que él había conocido y que son jerarquías como las jerarquías de las ciencias naturales, que todo el mundo aceptaba, que el desarrollo va de átomos a moléculas, a células, a organismos y a cerebros o a órganos o a tejidos. Y que también había una jerarquía cognitiva que él había investigado Jean Piaget inicialmente y después fue corroborada en muchas culturas, que iba el desarrollo cognitivo de un ser humano de sensación a la percepción, al impulso, a la imagen, al símbolo, al concepto y a la regla. Y que cada uno iba incluyendo, pero trascendiendo el anterior. Entonces se dio cuenta y empezó a observar que había jerarquías lingüísticas, que había jerarquías espirituales, que tal vez la palabra jerarquía vino de las jerarquías espirituales que ese santo San Dionisio había observado, que había querubines, serafines, ángeles y arcángeles, ¿no? Que había jerarquías en la filogenética, de cómo se desarrollan los organismos animales hasta llegar al hombre, que había jerarquías de sistemas estelares, que había visiones, jerarquía de las visiones culturales y que había jerarquía de los estados de conciencia que los sabios de Oriente habían puesto hacía siglos sobre la mesa. Entonces él revisó la cantidad de jerarquías, cuenta que en una libretica de papel amarillo, esas que se utilizan como borrador, llenó una libreta de esas, como más o menos 200 jerarquías, y las puso en su apartamento, en su sala, en todos sus sitios de su apartamento. Iba caminando y las iba observando para ver qué era lo que tenían estas jerarquías en común. Esa observación duró tiempo y se dio cuenta que en esas jerarquías, en cada estadio sucesivo, incorporaba a los anteriores, pero añadía capacidades nuevas a ese estadio anterior, que incluía y trascendía, o sea, incluía, pero seguía más adelante, trascendía ese anterior estadio. Y lo mismo quiere decir que negaba, pero conservaba. Negaba lo anterior en el sentido de que lo incluía y conservaba también lo anterior, pero lo trascendía.
Esta es una de las jerarquías que él observó como de las primeras jerarquías de las ciencias naturales, que va de átomos, que incluye moléculas que incluyen átomos, órganos que incluyen moléculas y átomos, y tejidos que incluyen órganos, moléculas y átomos. También esta es otra jerarquía que era muy ya reconocida en esa época, es la del cerebro trino, que hay el cerebro reptiliano, que incluye el cerebro el neocórtex, que incluye el límbico, que incluye el reptiliano, pero que el desarrollo filogenético primero fue el cerebro reptiliano, luego el límbico y luego el neocórtex. Para eso utilizó, para acuñar otra nueva forma a las jerarquías y llamarlas más bien holoarquías, utilizó el término holón acuñado por Kostler para referirse a aquello que siendo una totalidad en un contexto es simultáneamente una parte en otro contexto. Por ejemplo, el ladrido de un perro. El ladrido es una totalidad, pero el ladrido es parte de todo esa otra totalidad que se llama el ladrido de un perro. O sea, y que cada uno, si usted cambia ese ladrido cambia en otro contexto, quiere decir otra cosa. Todo fenómeno o cosa puede ser visto como un holón, entonces él acuñó esto que le llaman los 4 cuadrantes, viendo que todo fenómeno, toda cosa puede ser visto como un holón con 4 partes. Las partes interiores, las exteriores, las individuales y las colectivas. Esto fue el gran invento de Ken Wilber, que cuando uno lo aprende se le vuelve psicoactivo, quiere decir que lo puede, inmediatamente le llega a la conciencia cuando está mirando algún evento, se vuelve psicoactivo y hace que usted vea más perspectivas, porque puede ver la perspectiva interna, la perspectiva externa, la perspectiva social y la perspectiva cultural. Entonces, el ejemplo más sencillo, por ejemplo, para ver los 4 cuadrantes es el de un pensamiento. Usted tiene un pensamiento individual en el cuadrante superior izquierdo, pero ese pensamiento en el cuadrante superior derecho ha generado ese pensamiento unas neurotransmisores en su cerebro que usted no lo ve, pero que está sucediendo cuando usted está teniendo ese pensamiento. Que el pensamiento corresponde a la persona piensa de acuerdo a la cultura donde esté, todos sus pensamientos y todas sus creencias están enmarcadas dentro de la cultura o dentro de la visión del mundo o el espacio del mundo en que la persona se encuentre. Y es lo mismo en el sistema socioeconómico que la persona se encuentre, corresponde a esos pensamientos de esa persona. Los 4 cuadrantes entonces de la persona podrían mirarse como en el interior un fenómeno experiencial, en el exterior un fenómeno conductual, en el colectivo, en la parte inferior como un fenómeno cultural y en la parte exterior como un fenómeno social y sistémico. Entonces tenemos en el cuadrante superior izquierdo todo lo corresponde al interior individual, o sea, al yo. Allí están significados, valores, visiones, pensamientos, inteligencia emocional y las demás inteligencias también están ahí. También está el desarrollo de la conciencia, está la meditación, está todo lo que lleva a la persona a interiorizar. En el cuadrante superior izquierdo se considera que es el ello, entonces están las conductas, están los trabajos, está todo lo cuantificable. En el cuadrante inferior izquierdo, entonces tenemos el cultural, el nosotros, los equipos de trabajo, los valores colectivos, las visiones, propósito y significado de la cultura en que el individuo se ha desarrollado o a la cual pertenece. Y en el cuadrante inferior derecho corresponde a los sellos, o sea, a los sistemas, a las teorías de sistemas, a todos los procesos, a las mediciones en las empresas. Corresponden estos 4 cuadrantes a las siguientes preguntas. ¿Por qué lo hago?
Entonces, ¿cuáles son las intenciones y las creencias, las presunciones, las emociones que corresponden al ser y la conciencia? ¿Qué hago? Son las conductas, las funciones biológicas, los estados físicos, el cuerpo y el organismo, todo lo que puede ser visto. Inclusive puede ser visto con ayudas de aparatos, de microscopios, de otros tipos de aparatos que, como por ejemplo, o medir las neurotransmisores que en un momento dado un pensamiento puede estar generando dentro del cerebro de alguien. ¿Por qué lo hacemos? Corresponde a las creencias culturales, a las normas, a las visiones del mundo y a la cultura organizacional. ¿Y qué hacemos? Corresponde a las estructuras organizacionales, a lo social, a lo político, a lo económico, a los procesos y sistemas, a los sistemas sociales y al medio ambiente. Algunas de las ciencias, o algunas de los teóricos, entonces serían en el superior izquierdo, corresponde a la fenomenología, y en la parte exterior, porque puede haber un interior y un exterior también, porque se puede mirar ese fenómeno desde la parte interna y desde la parte externa. Entonces correspondería al estructuralismo, la persona que ve desde afuera el sujeto. En el derecho correspondería a la ciencia cognitiva y también a la neurofisiología. En el inferior izquierdo podríamos utilizar la hermenéutica, que es la forma interpretativa, y la etnometodología, que es la metodología para mirar etnias, grupos sociales, y autopoiesis social en este lado derecho, con todas las teorías sistémicas. Algunos exponentes ya hemos visto, entonces están en el superior izquierdo: Freud, Jung, el gran Aurobindo, Plotino, Piaget o Buda. En el derecho es Skinner, Watson, Locke, la física, la neurología, la biología, la fisiología y la anatomía. En el cuadrante inferior izquierdo, Thomas Kuhn, Dilthey, Jim Gebser, Max Weber o Gadamer. Y en el derecho, Talcott Parsons, el Karl Marx, teoría de sistemas, Augusto Comte, Lenski, teoría ecológica de la vida. Estos 4 cuadrantes tetraemergen, o sea, nacen, crecen y se reproducen y mueren juntos, los 4 cuadrantes, tetraevolucionan también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos, o sea, si uno de ellos evoluciona, está tocando todos los 4 cuadrantes, está haciendo, ¿cómo se llama? Impactando los otros 4 cuadrantes. No es uno aislado de los otros. Aquí tenemos las muchas metáforas, un aporte del señor Nacho Gallego de Lerma, que muestra las muchas metáforas con que podemos mirar los 4 cuadrantes. Entonces aquí tenemos la sabiduría popular, hay algo individual y abajo algo colectivo. Está la antigua Grecia, y lo vamos a ver más adelante, que es muy importante para la religión del futuro y para la utilización de los 4 cuadrantes en la mirada a la nueva religión del futuro, que es la verdad, la bondad y la belleza. Los cuadrantes derechos, que son el intencional y el cultural, los derechos del conductual y el institucional, y los izquierdos, el intencional y el cultural. Uno corresponde a lo interior, otro corresponde al exterior, arriba uno singular, abajo otro plural, al arte, la ética y la ciencia, y en el lenguaje sería aquí el lenguaje del yo, abajo el lenguaje del nosotros, en el derecho superior el ello y en el inferior los ellos. El objetivo, este derecho es más cuantitativo, es medible, el izquierdo es cualitativo, es interpretable, o sea, necesita la interpretación, necesita el diálogo. La conciencia corresponde también a la conciencia, el amor y la naturaleza.
o el mismo del lenguaje, el tú se puede resumir el nosotros y el ellos en el vosotros, el él o el ello. Aquí tenemos todavía más metáforas que corresponden este lado izquierdo a la conciencia, el lado derecho a la forma. También corresponden estos tres cuadrantes, que son los tres amores, según Claudia Naranjo, el terapeuta gestáltico importante chileno, que corresponden el hijo, el amor a uno mismo, la madre, el amor al prójimo, y el padre, el amor a Dios. El lenguaje corresponde al yo, a nosotros, al ellos. Lo que Ken Wilber dijo, que hay interior individual, interior colectivo, exterior colectivo. O corresponde también el izquierdo a la investigación de las profundidades y el derecho a las superficies. O también corresponde al eros, al ágape o a la filia. Corresponde también al yo, al nosotros, al vosotros o al él o al ellos. Y hay unos criterios de validez importantes que un poco más adelantico los voy a mostrar, es que corresponden a estas palabras. En este cuadrante superior izquierdo, que corresponde a la veracidad y también a la sinceridad consigo mismo y con los demás, a la verdad, aquí a la rectitud, a la justicia o también el compartir, y al ajuste funcional en el lado derecho, cómo funciona en ese sistema. O correspondería también al Buda, a la Sangha, que es la comunidad de práctica, el Buda, la búsqueda de la iluminación, y el Dharma, la verdad última. Correspondería en política a estos tres aspectos, al anárquico, al democrático y al jerárquico, o al Hijo, al Espíritu Santo, al Padre, y según Kant, al juicio estético, a la razón práctica y a la razón pura. Fíjense ustedes que estos cuadrantes tetraemergen, si usted tiene por ejemplo, número 6, una visión mítica, azul, el número 6, correspondería a una estructura cerebral en el número 6, aquí correspondería a las antiguas naciones, y aquí correspondería a un orden mítico. Fíjense ustedes que todo se corresponde uno con otro. O si usted tiene una sociedad plural, una visión pluralista, que está en el 8, correspondería a una visión del mundo green, verde, con un yo sensitivo, sensible a los demás, el 8, y correspondería aquí a unas estructuras que han venido desarrollándose más adelante del neocórtex complejo, que ya han venido y se desarrollarán muchas más estructuras cada vez que vayamos evolucionando. Y el 8 correspondería a comunidades de valor. Entonces aquí en el cuadrante superior izquierdo, esto es de nuevo, corresponde el contenido de una experiencia subjetiva, las descripciones de la conciencia en primera persona, cómo es experimentada la conciencia, algunas disciplinas, la psicología, el arte, la poesía, la música, también la meditación, algunos métodos, la fenomenología de Husserl, las estructuras de la conciencia de Gebser, la meditación contemplativa, las meditaciones, la yoga integral de Aurobindo, la psicoterapia, la expresión creativa y la autorreflexión. En este cuadrante superior derecho exterior tendríamos la conducta objetiva, las descripciones de la conciencia en tercera persona singular, cómo está anclada la conciencia en lo físico, algunas disciplinas que ya vimos, física, química, biología, ciencia cognitiva, la psiquiatría, que trabaja más con la medicación y con los neurotransmisores y el trabajo con el cuerpo. Y algunos métodos, recuerden que también lo hemos visto, que trabaja con los cuerpos sutiles, el experimento de laboratorio y de análisis de observación química, todo esto que es medible, las imágenes médicas,
el análisis de ondas cerebrales, el análisis de neurotransmisores, la administración de medicina prescrita, el masaje, la yoga, los ajustes quiroprácticos, la acupuntura y la acupresión. El cuadrante inferior izquierdo, el contenido sería la cultura intersubjetiva, las descripciones de la conciencia en segunda persona, cómo es compartida la conciencia entre los individuos, que corresponde a la ética, a la filosofía, a la antropología, a la literatura y a los estudios religiosos. Algunos métodos tenemos: la espiral dinámica, que ya conocemos, la resonancia empática, el cultivo de la compasión espiritual, el diálogo socrático, la hermenéutica de Heidegger, las técnicas de observación participativa y el neoestructuralismo de Foucault. En este tendríamos contenidos, el sistemas interobjetivos, recuerden que es colectivo, descripciones de la conciencia en tercera persona en plural, cómo está distribuida la conciencia a través de los sistemas, disciplinas, ecología, economía, sociología, inteligencia artificial y teorías de sistemas. Algunos métodos: simulaciones de computador, mapeos, análisis estadísticos, modelos matemáticos, análisis históricos y análisis marxistas. Los criterios de validez: en el cuadrante superior izquierdo, la sinceridad, vimos también la veracidad, la honestidad, la verdad, el ajuste funcional en el inferior derecho y el entendimiento mutuo. Tenemos aquí algunos, una mirada de los 4 cuadrantes del cambio, que corresponden en el izquierdo el espiritual, cognitivo y psicológico, en el derecho a las habilidades, comportamientos y competencias y rendimientos, en el cultural, colectivo interior, a la cultura de grupo, valores y símbolos compartidos e historias, políticas, procedimientos, flujos de trabajo, diseño organizacional. Aquí tenemos un pequeño acercamiento a qué terapias podrían utilizarse. En el ámbito individual podría ser terapia gestáltica, terapias bioenergéticas, que son las que trabajan con el cuerpo y la mente, terapias transpersonales, sesiones de frecuencia variable y meditación. En el lado derecho serían los ejercicios bioenergéticos, la alimentación saludable, el ejercicio físico. En el inferior izquierdo sería conformación de comunidades de práctica, meditación, grupos gestálticos, servicio a la comunidad, ONGs. En el derecho, entrenamiento en auténtica y expresión auténtica, respetuosa y efectiva, compromisos efectivos en el desempeño de los roles asumidos. Ahora él trae un nuevo acercamiento, o el mismo acercamiento que siempre ha hecho a la medicina integral, que es una de las formas como más cerca a nosotros que podemos comprender y utilizar, es que la medicina ortodoxa solo está en el cuadrante superior derecho. La medicina, los cuidados alternativos en el izquierdo superior, pero que todas estas cosas, todos estos 4 aspectos hay que mirarlas en una medicina integral. También hay que mirar las visiones culturales y todas las creencias que hay acerca de la enfermedad, o tanto de la enfermedad como de la curación, y en cómo funcionan los sistemas sociales de salud, de atención de salud. Vamos a ver un poquito más sobre la medicina integral. Entonces teníamos en el lado derecho, generalmente las enfermedades, la causa de las enfermedades para la medicina ortodoxa son las bacterias, o si no los virus, o si no pues la fractura ósea, así, eso es por accidente, los depósitos de placas en las arterias, el fallo hepático, los diferentes tipos de cáncer, la hipertrofia de la próstata, la enfermedad de Alzheimer, los trastornos digestivos, los fallos del sistemas orgánicos como los infartos o las embolias.
¿Mm? Pero para esta mirada integral, eso también tiene una contraparte individual que sería qué personalidad es que está sufriendo o viviendo esa experiencia de enfermedad del lado derecho. La subpersonalidad personalidades de tipo A, que son personalidades competitivas y agresivas, que tienen una subpersonalidad roja. Las sombras del desarrollo, que también inherentes al desarrollo del ser humano. La sombra personal, que es el inconsciente personal, que también lo vamos a ver más adelante en el trabajo de la sombra. Las situaciones inconclusas de la vida, o se le llama en terapias humanísticas las gestales abiertas, que todavía quedan con traumas o situaciones vividas que no han sido resueltas por la persona y las lleva encima, los traumas no resueltos, etcétera, etcétera. En el aspecto cultural también influye la marginación de las minorías, el estrés endémico, la relación médico-paciente, las relaciones familiares. Todo eso son causantes de enfermedad. Y en el derecho, las toxinas medioambientales, en qué ciudad vivimos, o qué cercanía a alguna toxina especial, como las toxinas, ¿se acuerdan de Minamata, de esa población japonesa que vivía cerca a donde trabajaban con mercurio y toda la gente se fue intoxicando? Inadaptación fundamental o superestructural, escasos recursos económicos, sistemas de salud deficientes, de no hacer otras cosas alternativas a los pacientes, sino que la medicina ortodoxa hay que cumplirla como ellos lo dicen, como la medicina ortodoxa que tenemos. La medicina ortodoxa entonces solo nos provee de cirugía, de empleo de antibióticos, de radiación, de medicación, de quimioterapia, de la modificación de la conducta y de trasplantes de órganos. Pero deja todos estos otros 3 cuadrantes, deja solo sin ninguna terapia para... Entonces es un aspecto que queda cojo, porque solamente está trabajando en el cuadrante superior derecho. Es más, él contaba en el libro, Ken Wilber, en el libro Religión del Futuro, que las quimioterapias se ha encontrado que solamente el 5% de entre radioterapia y quimioterapia en pacientes con cáncer son curados por esas 2 terapias. Y que cuando se le preguntó, se hizo una encuesta tal vez en los Estados Unidos a los oncólogos, dijeron que ellos saben que eso no tiene sino un 5% de curación y generalmente los que más curan son las leucemias, pero que ellos qué más le ofrecen al paciente, hay que darle alguna esperanza de vida y entonces les formulan la radioterapia, la quimioterapia sabiendo que no cura la enfermedad. Otro ejemplo importante que él trae en este libro y en varios de los libros de él para los 4 cuadrantes son las empresas integrales. Entonces, se habla que hay teorías Y, teorías X, teorías de gestión cultural y teorías de gestión de sistemas, pero cada una de esas teorías se trabaja aparte como un absolutismo del cuadrante y no da resultados como debe ser. Entonces, por ejemplo, la teoría Y está centrada en la comprensión psicológica de las personas y la teoría X, la conducta individual. La gestión cultural subraya la cultura de la organización, estuvo muy de moda en la época de los estudios culturales, y la gestión de sistemas subraya el sistema social y su entorno. Pero ya hay trabajos de empresas integrales, nosotros revisamos hace un tiempo las empresas el trabajo que hizo Frédéric Laloux sobre empresas TIAL o empresas integrales, como ya vienen funcionando empresas integrales donde integran todos estos 4 cuadrantes en el trabajo en las organizaciones y los efectos tan importantes de estas empresas y cómo por ejemplo, recuerdo mucho unas enfermeras en Suiza que llegaron a hacer 4.000 enfermeras atendiendo pacientes y cómo funcionaban esos equipos, porque formaban equipos donde todos iban rotando por todas
los cargos, y iban conociendo todos los cargos, ellos mismos aceptaban el mismo grupo, que eran más o menos de 12 personas, con unos coaches permanentes que trabajaban para ir a ellos también influyendo sobre cada uno individualmente y guiándolos a ellos, y cómo esta gente, el servicio que prestan a la comunidad era subrayado como un servicio muy eficiente, todavía continúa, se llamaba, ¿cómo se llamaba esas enfermeras? Sapo, me parece, no recuerdo ahorita bien el nombre. Entonces, se necesitan también empresas integrales que incluyan inteligencia emocional, jerarquía de necesidades de Maslow, no solo políticas de palo y zanahoria, que es el que utiliza, o control de calidad, todas estas cosas de normas y contexto, o búsqueda y persecución de objetivos y metas, gestiones de sistemas, que tenga también culturas de la organización, donde trabaje la cultura de la organización. Sí, o sea, los valores, los objetivos, las metas y los propósitos conjuntos de los que pertenecen a la empresa. Este es una mirada, o más bien no una mirada, sino ya la utilización de los 4 cuadrantes en las empresas, y esto fue Robert Keegan, un profesor de la Universidad de Harvard, psicólogo, que dice que este heurístico de 4 cajas, sin nombrar los 4 cuadrantes, invita a quienes consideran las posibilidades de acercarse a una, esto le llaman organizaciones deliberadamente de desarrollo, que deliberadamente promueven el desarrollo, a tener en cuenta las 4 dimensiones a que se refiere Wilber como una visión integral u holística. Y en otra parte dice: el modelo de las 4 cajas subraya la necesidad de prestar una atención simultánea a varias dimensiones, y su liderazgo se aproxima, por más lejos que todavía se encuentre, a una organización que promueve deliberadamente el desarrollo. Aquí tenemos un cuadro que muestra un psiquiatra argentino que hizo un trabajo sobre el estrés organizacional, y ponía una de las acercamientos a cada uno de los cuadrantes para esa organización. Entonces decía, aquí en el superior individual izquierdo, el objetivo era comprender el fenómeno del estrés, alcanzar equilibrio emocional, expandir la conciencia individual. Ejemplo, estudiar y practicar técnicas de meditación. Cuando tiene clara su mente y su equilibrio emocional es estable, mejora la salud de su organismo individualmente, ¿cierto? Cuando usted alcanza el equilibrio emocional, contribuye a construir un centro de gravedad emocional de baja tensión. Entonces, esto se corresponde con el derecho que dice: el objetivo era mejorar el estado físico y la salud del organismo, de los integrantes de esa empresa, con el ejercicio físico, con el cambio de alimentación, y considera que al mejorar su estado físico y la salud de su organismo y su equilibrio emocional mejora y su mente se aclara. Al sentirse más sano, su energía vital se fortalece y su predisposición a la interacción y comunicación en sus grupos de convivencia aumenta. Entonces, al interactuar y comunicarse en forma efectiva con su grupo de convivencia, su tensión corporal se reduce y la salud de su organismo. Aquí el objetivo es mejorar la efectividad en la comunicación con otras personas y mejorar el desempeño de sus roles en distintos grupos humanos. Cuando se construye un centro de gravedad emocional de baja tensión, la comunicación en los distintos grupos humanos se profundiza y se vuelve más efectiva. El objetivo era construir un centro de gravedad emocional de baja tensión, conformar una comunidad que valore al ser humano. Entonces enseñaba también al centro de gravedad emocional grupal, enseñaba a meditar. Aquí tenemos 4 cuadrantes de la comunicación integral. Es una aproximación. Entonces, en el superior izquierdo brilla la autenticidad, o sea, mi sinceridad conmigo mismo y con ustedes. En el derecho, la precisión, el grado de verdad y exactitud en lo que comunico, en lo que se comunica. La efectividad, máximo ajuste entre mensaje mandado y recibido.
y el significado, sentido y valor compartido de nuestros mensajes. Es un acercamiento a una comunicación integral. Aquí tenemos varias líneas de desarrollo o inteligencias múltiples que corresponden al superior individual. Bueno, pero ¿por qué trae el libro de la religión del futuro los 4 cuadrantes? Porque una de las metáforas que vimos de los 4 cuadrantes, y fue la metáfora de la antigua Grecia, de la verdad, la bondad y la belleza, o sea, los 4 se pueden volver 3 en un momento dado, son muy importantes para la religión del futuro, porque el 1, 2, 3 del espíritu nos muestra el espíritu en primera persona, el espíritu en segunda persona y el espíritu en tercera persona. ¿Qué es el espíritu en tercera persona? Es la gran red de la vida o la red de Indra. El mundo manifiesto, todo, la naturaleza con N mayúscula. Este acercamiento es popular en los mundos moderno y posmoderno. O sea, es un acercamiento de unos 50 años atrás solamente. El de la segunda persona, que es el gran tú o la gran inteligencia, el universo como una realidad viva con la que uno puede tener una relación, puede ser él o la gurú para algunas personas, el gran misterio o la gran apertura. Ese espíritu de segunda persona es el que se privilegió mucho en la Edad Media y es la que las religiones en general, las religiones como la cristiana, siempre han defendido y de ahí no han salido todavía. Se puede haber conversaciones con Dios, se pueden hacer, pero solo es posible conversar con Dios cuando nuestro corazón se abre a lo último y consciente y escucha con humildad y apertura la presencia de lo divino. En la Edad Media, la Iglesia Católica solo admitió esta visión de Dios en segunda persona, es decir, el gran Dios como gran tú. Cualquiera que se atreviese a hablar de Dios en primera persona se veía directamente acusado de herejía. Como solo Jesús de Nazaret se le permitía tener una experiencia real en primera persona, si no se arrepentía, acababa ahogado o quemado en la hoguera, como tantos que quemaron en la hoguera, o tantos otros que tuvieron que esconder y cambiar el lenguaje de primera persona, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, para que no fueran quemados en la hoguera. El espíritu en primera persona es el gran yo, el yo soy, la conciencia pura. Es la práctica de la meditación. Estos 4 cuadrantes, yo ahora quiero hacer una práctica cuando terminemos esta exposición. Quiero hacer una lectura sobre los 3 rostros del espíritu, los que acabamos de ver. Estos 4 cuadrantes son una herramienta, si no la más importante, que nos ayuda al crecimiento. ¿Por qué? Porque nos va abriendo a más perspectivas, ¿sí? Hasta que lleguemos a una unidad, a la conciencia una. Nos va abriendo a perspectiva, nos va permitiendo ir creciendo mucho más. Esto se vuelve psicoactivo. Cuando tú ya lo conoces, lo puedes descargar en un momento dado. Entonces, puedes escuchar a alguien y puedes darte cuenta que la persona solo está hablando de un solo cuadrante o de una sola mirada. Ken Wilber en esa parte de los 4 cuadrantes dice que ha habido en este momento hay esta cantidad de avances en cada uno de los 4 cuadrantes. Como se sabe, cada avance en cada cuadrante va a impactar a todos los demás cuadrantes. Entonces aquí tenemos en la superior derecha inteligencia informática, inteligencia artificial, la genómica, la nanotecnología, la robótica y los cyborg. Aquí abajo tenemos lo que están el cambio climático, todo esos aspectos que estamos viviendo, los cambios en los sistemas económicos que se vienen, ya se está viendo las criptomonedas, el BRICS, todas estas cosas, los cambios en los sistemas políticos, ya no es el mundo unipolar, sino el mundo multipolar, los sistemas financieros también están
estar en crisis, el sistema, la crisis del dólar, la crisis, bueno, los sistemas científicos también, los sistemas legales, todo eso está impactando en todas las demás. Dice él que los avances en la comprensión del desarrollo y el despertar y los niveles integrales de segundo grado son los avances en el lado izquierdo, que él dice son muy importantes la cultura de los niveles integrales de segundo grado en el aspecto cultural, pero que esto es 50 y 50, esto puede, todos estos cambios que algunos son caóticos pueden influenciar tanto que pueden acabar con la civilización. Hay 50% de posibilidades que la civilización actual desaparezca por todas estas que está generando también mucho caos.